En el corazón de los Andes bolivianos, un enigma de piedra divide al mundo en dos bandos irreconciliables. Por un lado, aquellos que ven en el antiguo vestigio de Pumapunku un testimonio de una avanzada cultura preincaica. Por otro, quienes lo señalan como la prueba irrefutable, tallada en andesita, de una intervención extraterrestre. Pero ¿por qué este complejo en particular despierta sospechas tan profundas de un origen ajeno a este mundo? ¿Podrían estas estructuras monumentales, ensambladas con una precisión que desafía la lógica, ser realmente la obra de una ayuda no terrenal? O quizás la respuesta es más inquietante. Debemos admitir que no superamos tecnológicamente a nuestros ancestros de la forma en que nos gusta creer. Para contemplar la zona arqueológica de Tiwanaku, de la cual Pumapunku forma parte, se necesita más que curiosidad, se necesita resistencia. A 3.850 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del altiplano pone a prueba los límites del cuerpo humano. Aquí, cerca de las orillas sagradas del lago Titicaca, se alza lo que la arqueología oficial describe fríamente como colinas de plataforma artificial. Pero una sola mirada a su diseño aterrazado, a sus geniales y masivos canales y a las ruinas de sus imponentes edificios, demuestra que esa descripción apenas roza la superficie del genio que lo concibió. Y sin embargo, no es solo la vertiginosa altitud en uno de los centros urbanos más elevados del mundo antiguo lo que hace a Pumapunku único. Es su arquitectura, una que carece de cualquier precedente conocido en toda la cordillera de los Andes. Sus bloques de piedra, algunos de más de 100 toneladas, están cortados y ensamblados con una maestría que sigue siendo un misterio incluso para los canteros modernos. Y la incógnita fundamental persiste. No podemos afirmar con certeza absoluta quiénes fueron sus creadores. Los textos especializados hablan de diversas culturas que utilizaron Tiwanaku como su centro religioso y político, en un lapso que abarca desde el año 1500 antes de nuestra era hasta el 1200 de nuestra era. Los expertos estiman que el estado de Tiwanaku existió durante casi 2000 años. En su apogeo, desde su cuna al sureste del Titicaca, su influencia se extendió sobre más de 500.000 de kilómetros cuadrados, dando hogar a casi 500.000 almas. Esta cultura no solo inmortalizó su legado en piedra, desarrollaron un sistema de irrigación tan eficaz que cubría más de 80 kilómetros cuadrados, garantizando cosechas estables de papa, maíz y quinoa en un entorno implacable. Pero a pesar de toda su proeza de ingeniería y su dominio del paisaje, alrededor del año 1000 de nuestra era, la cultura Tiwanaku se desvaneció. Simplemente desapareció, dejando tras de sí un silencio de siglos y unas ruinas que nos interrogan. Quizás el mayor misterio no reside en cómo construyeron su mundo, sino en por qué el nuestro ha olvidado las respuestas. Un imperio desvanecido en la bruma del tiempo. Una civilización que alcanza su cenit y de pronto se derrumba en un silencio que perdura por siglos. No conocemos la respuesta definitiva a la pregunta que resuena en los altos valles andinos. ¿Qué provocó una desaparición tan abrupta? Una de las teorías más aceptadas se aferra a la furia de la naturaleza. Sugiere que la cultura Tiwanaku fue víctima de una sequía implacable y prolongada. Cuando los campos se secaron y las cosechas ya no pudieron sostener a la población, la comunidad se fracturó. Sus miembros se dispersaron en busca de sustento, y el gran estado, una vez poderoso, se sumergió por completo en las sombras del pasado. Pero el final de su historia es solo el comienzo de su enigma. Otro siglo, el mismo misterio insondable. Si las maravillas arquitectónicas de Tiwanaku y su complejo ceremonial vecino, Pumapunku, nos acosan hoy con innumerables preguntas, imaginemos el estupor de los conquistadores españoles. En el siglo XVI, al toparse con estas ruinas, se enfrentaron a una imposibilidad manifiesta. No podían comprender cómo aquellos monumentos de piedra pudieron ser arrancados de la tierra. Más concretamente,
Sus mentes no lograban concebir el método por el cual rocas tan masivas fueron transportadas a través de kilómetros de altiplano y luego talladas con formas tan extrañas y precisas. El hecho de que nuestra situación, 500 años después, no sea fundamentalmente distinta, se explica en parte por una trágica realidad. El lugar que hoy visitamos ya no tiene casi nada que ver con su forma original. Y con esto nos referimos a nada. Puma Punku es uno de los sitios más saqueados y devastados de toda Sudamérica. Ni uno solo de sus bloques monolíticos permanece en su posición original. Las estructuras que vemos hoy son, en esencia, una reconstrucción moderna, un intento de dar sentido a un rompecabezas del que se han perdido casi todas las piezas. Y según estiman algunos historiadores, este esfuerzo, en lugar de resolver el misterio, no ha hecho más que profundizarlo. Simplemente no existían los cimientos arqueológicos para una reconstrucción fidedigna. Sería una coincidencia casi milagrosa que el esfuerzo de la era moderna hubiera acertado exactamente con el diseño de la antigüedad. Pero incluso si dejamos a un lado por un momento la disposición correcta de las estructuras, hay algo que permanece innegable y profundamente perturbador. Muchos de los componentes de Puma Punku parecen tan ajenos a su supuesto contexto tecnológico que nos dejan perplejos. Observemos con detenimiento los llamados bloques en H. Como su nombre indica, su forma recuerda a la letra de la que toman su nombre, pero esta simple descripción no les hace justicia. Poseen bordes absurdamente rectos, superficies pulidas hasta un brillo casi vítreo y, en ocasiones, una altura de exactamente 1 metro. Sus ranuras y ángulos internos son de una complejidad que parece desafiar la lógica de la cantería preindustrial. Ante esta evidencia, los teóricos alternativos plantean una pregunta inevitable. ¿Fueron estos enigmáticos testimonios de piedra realmente fabricados con las primitivas herramientas de mano que la arqueología oficial atribuye a esta cultura? ¿O acaso se utilizó una tecnología perdida, una especie de corte de precisión que hoy asociaríamos con el láser? Por supuesto, pensadores como Eric von Däniken creen saber exactamente quién trajo esa tecnología a nuestros antepasados. Pero esa es otra historia. Sea como fuere, es evidente que los bloques en H no son una excepción. Miremos donde miremos, nos encontramos con una talla de piedra asombrosa, un testimonio del extraordinario dominio de sus creadores. Y aunque las llamadas piedras de flecha o los bloques con las típicas cruces andinas también nos maravillan por su simetría, no debemos olvidar la escala colosal de algunas de estas construcciones. Los investigadores en Puma Punku han descubierto, por ejemplo, un monolito cuya longitud supera los 7,80 metros. Su peso es una cifra que desafía la imaginación y la logística de cualquier era. Unas increíbles 130 toneladas. Así, las piedras de Puma Punku permanecen como centinelas silenciosos de un conocimiento perdido. No son solo ruinas, son una pregunta tallada en andesita, una afrenta a nuestra comprensión lineal de la historia. Cada corte perfecto, cada ángulo imposible, nos obliga a considerar que el pasado pudo ser mucho más complejo de lo que nos atrevemos a imaginar. Quizás el verdadero legado de este lugar no reside en las respuestas que podría ofrecernos, sino en la abrumadora certeza de cuánto hemos olvidado. En la desolada altitud del altiplano boliviano, yacen los restos de un enigma tallado en piedra. El análisis de los colosales bloques de andesita de Puma Punku revela una verdad desconcertante. La materia prima fue extraída de canteras situadas a más de 10 kilómetros de distancia. Bloques que pesan decenas, a veces cientos de toneladas, transportados a través de un terreno implacable. La pregunta resuena a través de los siglos. ¿Cómo lograron semejante proeza hace más de 1000 años? Los expertos más ortodoxos proponen teorías ancladas en lo terrenal. Sugieren una intrincada coreografía de rampas de tierra, gruesas cuerdas de fibra vegetal y, sobre todo, una vasta y coordinada fuerza muscular. Un testimonio monumental del ingenio y la determinación humana.
Pero para algunos, esta explicación se antoja insuficiente. La precisión casi quirúrgica de los cortes, los ángulos perfectos y las superficies pulidas como espejos parecen susurrar una historia diferente. ¿Pudo ser obra no de hombres, sino de dioses? ¿O acaso la respuesta reside no en la tierra, sino en las estrellas? Aquí es donde la narrativa se bifurca hacia lo extraordinario. En el cercano complejo de Tiahuanaco, la icónica Puerta del Sol se erige como un lienzo de controversia. La figura central, tradicionalmente interpretada como una deidad andina sobre un pedestal, es vista a través de otros ojos. Para el controvertido autor e investigador alternativo, Erich von Däniken, la imagen es inequívoca. No es un dios, sino una entidad no humana, ataviada con un casco y controles, flotando a bordo de una nave cósmica. Y hay más. Las inscripciones que adornan el frontón, según esta audaz interpretación, no dejan lugar a dudas. Narran la llegada de este ser desde los cielos, a bordo de lo que hoy describiríamos como un platillo volante. Los defensores de la teoría del paleocontacto ven en esto una prueba irrefutable. Los habitantes de la antigüedad no solo imaginaban seres celestiales, sino que recibían visitas regulares de inteligencias extraterrestres. La academia tradicional, sin embargo, rechaza estas ideas de plano, calificándolas de interpretaciones forzadas y sin fundamento arqueológico serio. Una fantasía proyectada sobre los vestigios de una cultura incomprendida. A culturas ancestrales, separadas por océanos y milenios, compartan un panteón de dioses que descienden de los cielos para entregar conocimiento avanzado. Agricultura, astronomía, metalurgia. Estos dioses, postulan, no eran otros que visitantes de otros mundos. Nuestros antepasados, incapaces de comprender su tecnología futurista, simplemente la revistieron con un aura sobrenatural, traduciendo la ciencia en milagro y a los astronautas en deidades. Durante décadas, el debate permaneció estancado entre la fe en lo extraterrestre y la evidencia arqueológica convencional. Pero ahora, la tecnología del siglo XXI nos permite viajar al pasado de una forma completamente nueva. Un grupo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles se propuso poner fin a la especulación. Su objetivo: crear el primer modelo tridimensional, completo y a escala, de Pumapunku. Querían comprobar si el lugar era realmente tan anómalo y único como se afirmaba. La tarea fue hercúlea. Antes de renderizar un solo polígono, los investigadores tuvieron que recopilar y digitalizar cada fragmento de información acumulado durante los últimos 150 años. Notas de campo de exploradores victorianos, fotografías descoloridas, mediciones topográficas, análisis de materiales y cada hallazgo arqueológico documentado. Reconstruyeron, pieza por pieza, el rompecabezas de piedra disperso por el tiempo. Y sus conclusiones, según afirman, ofrecen una prueba clara de que las afirmaciones de los teóricos de los antiguos astronautas son un castillo de naipes. La reconstrucción digital final revela que Pumapunku, si bien es una obra maestra de la ingeniería precolombina, no representa una ruptura radical con las tradiciones arquitectónicas de su tiempo y lugar. Los métodos, aunque increíblemente refinados, muestran una evolución de técnicas conocidas en la región andina. La precisión no requería láseres, sino una maestría inigualable en el uso de herramientas de piedra, agua, arena y una paciencia generacional. El modelo tridimensional no disminuye la maravilla de Pumapunku. Por el contrario, la magnifica. Despoja al monumento de la necesidad de una intervención externa y se lo devuelve a sus verdaderos creadores. Ya no es la obra de visitantes estelares, sino el legado perdurable de una civilización humana que alcanzó las cimas de la habilidad arquitectónica. Quizás el mayor misterio no es si recibimos ayuda de los cielos, sino porque a menudo subestimamos la extraordinaria capacidad de nuestros propios antepasados para moldear el mundo con sus manos, su mente y su inquebrantable voluntad. Contrariamente a lo que se había asumido durante décadas, el diseño arquitectónico de Pumapunku no era una anomalía.
La investigación científica demostró que su lenguaje estilístico se repetía, al menos, en otros dos enclaves cercanos. Pero ¿cómo alcanzar tal certeza? Al igual que el complejo de Tiahuanaco, Pumapunku yace en un estado de ruina casi absoluta, un eco fragmentado de su antiguo esplendor. Sin otro ejemplo comparable en toda la vasta región andina que sirviera de guía, el misterio parecía impenetrable. La solución, sin embargo, surgió de la convergencia entre la lógica material y la intuición humana. Al replicar 150 de los componentes individuales del sitio, los expertos descubrieron un secreto oculto en la propia piedra. Sus dimensiones, su forma y su grosor no eran arbitrarios. Dictaban casi por sí mismos el único modo posible de ensamblaje. Donde la deducción se encontró con la inspiración, nació un rompecabezas tridimensional, revelando por fin la imagen prístina de Pumapunku. Si esta reconstrucción científica logrará desmantelar las teorías de visitantes de otros mundos, es una cuestión completamente distinta, porque a menudo la evidencia más sólida no puede competir con el poder de una historia, y la verdad de la piedra queda sepultada, una vez más, bajo el peso del mito.